había prometido al principio que íbamos a dar un tono positivo a la charla con un cierre hablando del Annus Mirabilis. ¿Qué es este Annus Mirabilis? Annus Mirabilis en latín es el año de las maravillas o el año de los milagros, es algo que se produjo muchas veces en la historia de la humanidad, tal vez el año más memorable desde ese punto de vista es el 1543, cuando Copérnico publicó de la revolución de las esferas celestiales y Vesalius el tratado sobre anatomía, ¿no? Que de alguna forma empezaron esta visión antropocéntrica muy científica del mundo. Un annus mirabilis es en esencia cualquier año en que se produce un número desproporcionado de invenciones o mejoras. Y también las personas tienen annus mirabilis, y los dos ejemplos más paradigmáticos son el de Einstein y el de Newton, ¿no? En 1905 a Einstein le habían rechazado su tesis y estaba trabajando, tenía 26 años y estaba trabajando en la oficina de patentes de Suiza, y en 5 meses, de junio a noviembre, presentó 4 trabajos. Estaba aburrido trabajando. El primero del efecto fotoeléctrico, que es el hecho de que la luz son cuantos, y que le valió el premio Nobel. Él no ganó el premio Nobel por la teoría de la relatividad, que se probó más tarde, sino por el efecto fotoeléctrico. Segundo, sobre el movimiento browniano, que es lo que demostraba la existencia, que no se dudaba, pero se demostró matemáticamente, la existencia del átomo. Un poco más tarde, la teoría de la relatividad. Y en noviembre, la equivalencia entre masa y energía, ¿no? La formulita que todos conocemos es igual a mc al cuadrado. Eso en 5 meses de ocio. Y tal vez el más interesante en este momento es el de Isaac Newton, ¿no? Porque en 1665 una pandemia en Londres, y Cambridge mandó a sus alumnos a la casa, y entre ellos a Isaac Newton, que fue también en ese año estuvo aburrido y entonces formuló todas las leyes de la óptica, las primeras leyes de la óptica, esto de que pasa la luz blanca por un prisma, se divide en el arco iris y después se junta y sigue como luz blanca. El cálculo matemático y la teoría de la gravedad universal. ¿Por qué nosotros estamos sumamente optimistas en este momento? Porque mirando la historia, 3 cosas han provocado aumentos desproporcionados en el nivel de innovación de una sociedad. La primera, como bien lo sabían los abuelitas, era la necesidad. La necesidad agudiza el ingenio. Y estamos en una crisis y vamos a estar en una crisis, y eso va a generar mucha invención. La segunda es la disponibilidad de información. Probablemente hablamos de cálculo, Leibniz y Newton trabajaban al mismo tiempo en esto, y está la permanente discusión de quién fue primero, pero lo que es seguro es que hubiera sido mucho antes si hubieran tenido la posibilidad de conversar con la fluidez que hoy se puede hacer en internet y todos los papers a disposición. Y el tercer motor, el tercer combustible de la innovación es el ocio. Bueno, nunca en la historia de la humanidad hubo un momento de más disponibilidad de información, crisis y ocio al mismo tiempo. Y tenemos millones de personas trabajando desde sus casas con mucho más tiempo que antes, pensando en cómo superar la crisis y con un montón de información para hacerlo. Por esto este annus mirabilis va a llegar. Y no va a llegar este año o el año que viene, porque todavía los problemas económicos, toda innovación, toda invención necesita fondeo para poder transformarse en innovación. Y eso va a llegar probablemente en 2022, pero vamos a tener un annus mirabilis. En este sentido, mi invitación a la gente, a todos los que están escuchando esto, especialmente a mi equipo, siempre es pensar como un Unamuno, que uno es muchísimo menos víctima de su pasado de lo que es responsable y arquitecto de su futuro. Así que los invito a todos a cambiar el mundo.